Hola, mis queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse para recibir notificaciones de nuevos vídeos. El problema principal es que Zulfikar Karsl, el padrino de la estación de autobuses de Esenler, quiere dejar a alguien en su lugar. Zulfikar tiene 3 hijas y un hijo. Su esposa murió en un ataque a su casa, y su hijo, Zafer, quien presenció el incidente, sufrió graves problemas psicológicos. Con el tiempo, a medida que sus hijos crecían, Zulfikar envejeció y enfermó. Kudret, su hija, tomó las riendas de su madre, cuidando de sus hermanos y de todo lo relacionado con el hogar. La hija mediana de la familia Karsl anhela tomar las riendas de la familia y del negocio. Está casada con Beyaz. Dirige muchos negocios dentro de la empresa, especialmente la de autobuses. Sin embargo, quiere aún más. Ella desea ser la heredera de su padre, pero se da cuenta de que nunca podrá asumir ese puesto por ser mujer. La llegada de Yahya Kaptan a la terminal de autobuses de Esenler significa reabrir viejas heridas para Deria y reavivar un romance que se estaba desvaneciendo. Beyaz es amigo de Deria de la universidad. Zulfikar, al ver a Beyaz como un pretendiente adecuado, organiza el matrimonio de Deria. Se encarga de la contabilidad de la empresa y es un hombre extraordinariamente inteligente. La llegada de Yahya Kaptan hará que Beyaz vuelva a cuestionar su lugar en la familia. La hija menor, sin embargo, está centrada en su propia vida, independiente de todo lo demás. Hijo de un padre mecánico de automóviles y una madre que apoya a la familia con sus tareas escolares, Timur es un joven justo y vivaz, muy querido en el barrio. El padre de Timur, Cengiz, causó dificultades a su familia debido a su adicción al juego y finalmente desapareció hace años. Obligado a abandonar ingeniería mecánica para pagar las deudas de su padre y mantener a su madre y hermana, Timur comenzó a trabajar como reparador de móviles con su vehículo Alotamir. Cuando se cruza con Zulfikar Karsl, su vida cambiará para siempre. Después de que su hermano Doa la mete en problemas, se casa con su amigo de la infancia, Zafer, y se convierte en la novia de la mansión Karsl. Con la llegada de Timur a la mansión, la vida de Reyhan también cambiará para siempre. Reyhan, quien solo está casada con Zafer en el papel, se niega incluso a permitirle acercarse a ella. Esto se debe a que Zafer es psicológicamente inestable y no tiene la salud mental necesaria para sostener un matrimonio. Yahya es el hijo mayor de Muharrem Kaptan, la pareja de Zulfikar Karsl. Yahya comenzó su carrera con una pequeña oficina y 2 autobuses en la terminal de autobuses de Kars, que les fueron entregados como una forma de distanciarse. Regresó a Estambul y expandió el negocio al tomar el control de la terminal de autobuses de la policía. Ahora, la terminal de autobuses de la policía, con todos sus residentes, se ha trasladado a la terminal de autobuses de Esenler. El verdadero objetivo de Yahya es acabar con el reinado de Zulfikar Karsl en la terminal de autobuses de Esenler y vengar a su padre. La historia comienza cuando Timur es llamado a la mansión para reparar un autobús, un legado de Zulfikar Bey. Mientras repara el autobús con su amigo Yusuf, Timur ve a Reyhan y la mira fijamente. Luego, al regresar a su trabajo e intentar arreglar el autobús, Zafer supera su miedo e intenta irse con su esposa, pero al sufrir otro ataque, sale del coche y corre a su habitación. Se niega a que se le acerquen y se encierra en sí mismo. Timur, tras descubrir el problema con el autobús y al ir a buscar la pieza faltante, le menciona este extraño incidente a su amigo, pero Timur no le hace caso. De camino a buscar la pieza, los ve intentando secuestrar a Reyhan y la rescata de hombres armados. Después, informa a Zulfikar Bey y espera en su coche averiado a que Reyhan se la devuelva. Zulfikar Bey acude a él y le dice lo valiente que es y que se siente en deuda con él, pero Timur le dice que con las gracias basta y que no quiere nada a cambio. Esto complace aún más a Zulfikar Bey. Mientras Zulfikar Bey continúa su búsqueda de un heredero, Timur se gana su corazón. Rechaza a todos los candidatos que el visir le ha encontrado y le pide que investigue a Timur. Tras obtener la información necesaria sobre Timur, Zulfikar Bey tiene claro que Timur es el heredero que busca. Mientras tanto, Yahya comenzó a intimidar a todos en la estación de autobuses de Esenler, dando a entender que estaba allí para tomar cartas en el asunto. Cuando Zulfikar Bey se enfureció por los rumores de que la situación estaba cambiando a sus espaldas, reunió a los asistentes en la cafetería de la estación y exigió una explicación. Los comerciantes se quejaron de que les costaba llegar a fin de mes y de que no recibían la misma atención que antes. Cuando se quejaron de su yerno y su hija, quejándose de que nadie había visto a su hijo,
Zulfikar Bey primero guardó silencio y luego declaró que Zafer vendría. Al oír esto, los comerciantes de la estación se calmaron. Timur, después de que su hermana Gulsa protestara por haber roto sus promesas cuando la aceptaron en la Facultad de Medicina, intenta cumplir su promesa comprándole la computadora que quería. Pero mientras intenta ganarse la vida y compensar sus gastos, el precio de la computadora sube. Timur, molesto por no poder comprar su computadora, llega a casa con un paquete de regalo y encuentra la lavadora en la puerta. Abandona el paquete y corre hacia su familia. Bayram, el usurero al que Timur le había pedido prestado, ha allanado su casa y aterrorizado a su familia. Cuando Timur se entera, Bayram lo intercepta, lo golpea y le advierte que no vuelva a acercarse a su familia. Yaya, recordando constantemente el momento en que Zulfikar mató a su padre por traicionarlo, se muestra cada vez más decidido a vengarse. Los autobuses de Zulfikar están siendo saboteados y comienza a sentirse impotente. Cuando las empresas de la estación de autobuses quieren retirarse, Deria les dice que es imposible e intenta detenerlos. Cuando los comerciantes se enteran de que no pueden retirar sus autobuses porque firmaron contratos de 6 meses, se marchan. Cuando Zulfikar se reúne con las empresas en la estación de autobuses, descubre que lo apoyan. Sin embargo, cuando le dijeron que su hijo Zafer debía hacerse cargo, Yaya se presentó diciendo, si Zafer no está, nosotros estamos. Zulfikar Bey y el visir se enfadaron. Mientras Reyhan cocinaba algo en la cocina con el personal, Kudret llegó y le advirtió, dile al personal que lo haga, tú eres la dueña de la casa. Reyhan expresó su satisfacción, lo hago yo misma porque me encanta. Cuando más tarde intentó advertir a Zafer sobre cómo comportarse, Reyhan espetó, lo sé, no hay necesidad de advertencias constantes. Zulfikar Bey llamó a Timur y lo invitó a un lugar. Envió dinero para cubrir los gastos de su coche, que se dañó mientras él y sus hombres rescataban a Reyhan. Timur y Yusuf abrieron el sobre y se llenaron de alegría al ver el dinero. Estaban encantados de haber saldado todas sus deudas y haberle comprado a Gulsa la computadora que quería. Inmediatamente fueron a comprarla. Cuando Zafer se acerca a Zulfikar Bey y le habla de tener un nieto muy pronto, incluso de jubilarse anticipadamente y hacerse cargo del negocio, Zulfikar Bey le pide perdón y lo besa. Justo cuando está a punto de contárselo todo, llega Deria, dejando la conversación inconclusa. Cuando Deria menciona el incidente con las empresas, Zulfikar Bey se enfada con ella por tratarlo así. Padre e hija tienen una conversación emotiva, y Deria dice, si algún día te pasa algo, me veré en apuros si no actúo así. Zulfikar Bey dice, encontraré a alguien que cargue con mis pecados. Deria responde, yo los asumiré, tú solo confía en mí. Su padre responde, lo sé. Yaya ofrece una cena y pronuncia un discurso. De ahora en adelante, promete que Zulfikar Bey estará con él y que nos opondremos a todo. En ese momento, un hombre con un disparo irrumpe en el aire. El visir se limpia la boca, dice felicidades y se marcha. Timur es enviado por su jefe, Saim Bey, a comprar fruta y verdura fresca, pero Yusuf, diciendo espera, yo también iré, es detenido por Saim Bey. En cuanto Timur sube al coche, 3 hombres armados suben y le dicen que conduzca. Saim Bey es consciente de la situación y está profundamente afectado. El usurero Bayram y sus hombres primero cavan una tumba para Timur y luego intentan matarlo, pero uno de ellos mata a los otros 2 y salva a Timur. Timur cae en la tumba, y justo cuando se da cuenta de que no le han disparado, llegan Zulfikar Bey y el visir. Zulfikar Bey le salvó la vida para que aceptara el trono. Dice, bienvenido, príncipe heredero. Por ahora, hemos llegado al final de otro análisis. Pueden compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense. Adiós.